que disponga su corazón allí donde está. Si tiene Biblia, abra su Biblia. Si no tiene, Dios nos bendice con nuestro hermano Pedrito ahí que nos pone la palabra ahí. Así que Dios le bendiga grandemente a Pedrito. Y nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor, que es una palabra muy conocida, pero importante que nosotros la tengamos en nuestro corazón. Conocemos la palabra, pero lo importante es ponerla por obra. Eso es lo importante, poner por obra lo que sabemos. O sea, nada con saber la palabra, sino la ponemos por obra. Se encuentra en el libro de Mateos 28. Vamos a leer del 16 en adelante. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nosotros somos buena tierra, papá, para que esa palabra caiga en nuestros corazones y dé fruto al 100%, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Toma asiento, hermano. Yo creo que todos hemos escuchado esta palabra porque esta es la gran comisión y se enseña, se predica mucho, se habla mucho. Y yo meditaba el día de ayer. Iba a mi trabajo, iba meditando en la palabra y de repente me recordaba esa palabra, dice que Dios a los tibios los vomita. Y yo decía entre mí, hoy día esta palabra como que no se predica mucho en la iglesia sobre el pecado, la tibieza. No se habla mucho de la santidad, por temor que los hermanos se sientan mal, que se puedan ir de la iglesia y todo. Y al final tenemos iglesias llenas de gente que no conoce la palabra, que no vive por la palabra. Y dependen del pastor y dependen de los líderes, pero no dependen de Cristo. Y lo importante de cada cristiano es depender de Cristo, aprender a depender de Cristo. Y acá vemos unos hombres que aprendieron eso. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea, acá vemos una actitud de obediencia. De obediencia. Porque ellos fueron a donde Jesús les ordenó que fueran. Tal vez un día le dije al niñito, le dije, venga hijo, venga. ¿Por qué no va a ver afuera si está lloviendo? Y el niñito chico partió corriendo afuera. Y llegó corriendo y dijo, no está lloviendo, pastor. Vaya a mirar de nuevo. Y partió de nuevo corriendo y volvió otra vez. No, si no está lloviendo. Pero si yo hubiera mandado a un hermano, hubiera dicho, me está agarrando por el deseo. Ellos podrían haber dicho lo mismo. ¿Para qué ir allá si podemos estar acá? Jesús mandó a sus discípulos, en una parte dice que aproximadamente habían 140 kilómetros donde Jesús los mandó. No había Didi, no había Uber, no habían micros. 140 kilómetros a pie, si ya no está haciendo. Como a parrandas. 2 días de camino, a 3 días de camino. Y Jesús los mandaba y ellos iban.
Hoy día, ya que está lloviendo, no hace frío, ¿cierto? No, que el bus. Hoy día tenemos esas cosas. Para ser discípulo de Cristo, debemos aprender a ser obedientes al Señor. Al Señor. Los mandó a Galilea, 140 kilómetros del punto donde ellos estaban, aproximadamente. Aquí podemos ver por qué los apóstoles llegaron a ser lo que ellos fueron. Porque ellos renunciaron a ellos. Porque primeramente para ser discípulo usted tiene que crucificarse. Crucificar el yo. Yo ya no vivo para mí, yo ya vivo para Cristo. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Me entiende? Obediencia. Por eso muchas veces decimos, no, la gran comisión, ir a ser discípulo, yo quiero ir a ser... No, antes de que usted vaya a ser discípulo, usted tiene que ser discípulo. Y para ser discípulo debemos ser obedientes al Señor. Caminar esos 140 kilómetros. No es fácil, hermano. Tengo problemas, tengo dificultades, tengo una familia. Hay muchas cosas, hermano. En ese trayecto que Él te manda, hay muchas cosas que tú tienes que renunciar para poder ser discípulo de Cristo. No es fácil, hermano. Por eso no todos le seguían a Cristo, eran unos pocos. Había multitudes, sí, que querían un milagro, que querían ver lo que estaba pasando. Pero cuando Él se iba y tenía que caminar días, dormir por ahí, no sabían si tenían comida o no tenían comida. No eran todos. Eran solo unos pocos que estuvieron dispuestos a renunciar a su vida para seguir a Cristo. ¿Me entienden? Claro, la gran comisión, ir y hacer discípulos. Yo quiero. Caminar los 140 kilómetros primero. Obedece a Cristo primero. Todos queremos, pero nadie quiere el proceso. Un día escuchaba un testimonio de un pastor que había alguien que le decía, pastor, yo quiero ser lleno de la unción como usted, yo quiero orar, yo quiero ser como, en serio, óreme para yo ser como usted. Y el pastor empezó a orar por él y dice, Señor, que todas las enfermedades que yo tengo, que he padecido, que estén sobre él. Señor, todos los problemas que yo he tenido en mi vida, que estén sobre él. Y el hermano ya empezó, es que yo para llegar a esto, tuve que pasar por todo esto. ¿Qué es la unción? Paga el precio. Págalo. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? Caminar 140 kilómetros. Antes de ir a ser discípulo, tienes que pagar el precio. ¿Me entiendes? Para ser aprobado, tú tienes que ser probado. No es llegar y aquí te las traigo. No. Hay que pagar el precio. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Siempre hay algunos que dudan. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo alguien que no tiene el Espíritu Santo puede ir a bautizar a otro del Espíritu Santo? Puede.
Si el Espíritu Santo no está sobre usted, ¿cómo usted va a ir para que el Espíritu Santo esté sobre otra persona? No. Por eso tenemos que ser discípulos nosotros. Aprender así. Por eso Jesús le dijo en una parte, le dijo a ellos, esperen, no se muevan de ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros como cristianos. El Espíritu Santo es el que te dice, ese sí, ese no. En el seminario vamos a hablar sobre las sectas y sobre el sectarismo, que es un tema que yo voy a dar. Muchas veces pasa que en las iglesias mandan a la gente a orar por la gente. Dicen, ore por los hermanos, y van y ponen manos sobre todos. Pero no es así, hermano. No es así. Porque nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Yo he estado en iglesias, en lugares donde he visto satanistas que están dentro. Brujos. Y pasan al altar y se arrodillan para que los hermanos vengan a orar por ellos. Y escuchan. Y si ven que el hermano anda más perdido que gaviota en Bolivia, los maldicen. Y en vez de recibir una bendición, ellos han maldecido sus casas. Porque no tenemos el Espíritu Santo para que nos revele. Por eso, primeramente, nosotros debemos ser discípulos y aprobados, llenos de la presencia de Dios, para poder discernir qué es de Dios, qué no es de Dios. Un día estaba un satanista en la iglesia, orando dentro de la iglesia. Yo fui donde él y le abracé. Le dije, Jesús te ama. Si llegaste a este lugar es porque Dios te está dando una oportunidad para que te arrepientas y te vuelvas a Cristo. Yo no lo fui a reprender y a echarlo para afuera. Yo fui a predicarle de Cristo. Porque el mal se vence ¿con qué? Con el bien. Y muchos hermanos decían, esa bruja, bueno, vaya a orar por ella, necesita de Cristo. Yo he orado por bruja, me han dado compos, pero las he bendecido. Para que vean el amor de Dios, que a pesar de la maldad que ellos traen en su corazón, Cristo aún les sigue dando otra oportunidad. Pero para eso nosotros tenemos que tener ¿qué? La revelación del Espíritu Santo. Por eso, para ir a bautizar en el Espíritu Santo, si usted no lo tiene, ¿qué va a dar? Por eso primero debemos ser discípulos, aprender la palabra de Dios, cómo se mueve el Espíritu Santo, conocerlo. En una parte dice que cuando iban los discípulos camino a Emmaus, vino Cristo y se puso a conversar con ellos y no sabían que era Cristo. Muchas veces nos pasa. Estamos en la iglesia, pero no sabemos distinguir. Por eso necesitamos ser preparados, capacitados, llenos del Espíritu Santo para poder ir a ser discípulos. Para poder ir a ser discípulos. Y miren lo que Jesús dice acá. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, para ser un discípulo de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Guardar todas las cosas que Cristo mandó hacer. No es de otra manera. El Evangelio no funciona de otra manera. No es la visión de la iglesia, no es la visión de que te la trae. Hace unos días atrás estábamos con una reunión con mi esposa y un pastor me traía
una visión que él traía de afuera. Me dice, pastor, mira, de esta manera, nosotros trabajamos en una iglesia con 5.000, 3.000 personas. Dije, no, yo no trabajo con visiones de hombre. Yo trabajo con la visión de Cristo, haciendo discípulos, preparándolos, capacitándolos, enseñándolos. Porque es peligroso, hermano. Es peligroso que usted vaya a orar por la gente y si no conoce la palabra de Dios. Es peligroso. ¿Usted puede orar? Sí puede orar. Decirle, hermano, te bendigo, Señor, la bendigo, la cubro con tu sangre, Jesús, que le vaya bien. Pero no se meten en temas de guerra espiritual si usted no está preparado, capacitado. Es peligroso, hermano, meterse en terrenos que uno no está preparado y capacitado. Me da tanta pena cuando me recuerdo de Agustín. Agustín ahí estaba en la iglesia, motivado y todo. Y por ahí, después que se nos arrancó para el otro lado, le profetizaron que él iba a ser evangelista, que él iba allá y salía a predicar para allá, para acá, sin tener preparación y capacitación. Después se fue para afuera y lo mataron, hermano. Murió apuñalado como de 24, 25. Por eso, hermano, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Estar preparado, capacitado. Por eso Jesús le dijo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, que os he enseñado, que la guarden. La palabra usted debe guardarla, debe aprender a caminar. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Un día me llamó una persona de radio y yo fui a orar por ella. Tenía cáncer, estaba pelada y todo. Me dice, pastor, quiero que oren por mí. Le dije, no puedo orar por ti. No puedo orar por ti. Tienes que arrepentirte y entregarle tu corazón a Cristo. En la situación que tú estás mal, porque el Señor me reveló. Ella estaba en adulterio con un hombre casado. Y bajo esa consecuencia ella estaba pasando un pecado. La había llevado a esa condición. Si ella no quiso arrepentirse, dije, no puedo orar. No puedo. Te bendigo. Es que estoy enamorada, lo amo. No se puede. Si yo oro por ella, capaz que estoy desobedeciendo a Dios. Es penoso, pero no se puede, hermano. Por eso Jesús decía, yo vine a hacer ¿qué? La voluntad de mi Padre. Y él iba donde el Padre lo enviaba. Y él hacía lo que el Padre le decía. Yo no hago nada que mi Padre no me diga que yo haga. Yo no hago nada de eso. Yo hago la voluntad de mi Padre, decía Jesús. Por eso le dijo a sus discípulos, hagan todo lo que yo les dije que hicieran. Lo que yo les enseñé, enséñenle también a otros. Para que no anden haciendo otras cosas. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. No, muchos dicen, yo vengo a servir, quiero trabajar. Debe aprender a guardar la palabra de Dios. Y no es porque uno no quiere, sino que es porque uno debe proteger a la gente. Yo quiero que Dios te use, pero también quiero que te vaya bien. ¿Me entiendes? Es como que si estuviéramos en guerra hoy día con otro país, vinieran unos chicos y me dijeran, ¿saben que me quiero alistar al ejército? Y yo vengo y los mando a pelear al tiro sin enseñarles cómo usar una pistola, nada. Mejor compro los cajones al tiro, o la fuerza. Los van a matar, porque no están preparados para ir a la guerra. Y la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra qué, contra carne ni sangre. Es contra huéspedes de maldad que usted no puede ver.
Y muchas veces sí las podemos ver porque Dios nos da visión espiritual para verlas. Pero esos son dones que Dios te da, o revelaciones que Dios te da cuando tú andas alineado en la palabra. Cuando tú andas alineado con Dios, Dios te da esa visión espiritual de poder ver. Por eso es importante estar preparado en la palabra. Y Jesús dice, enseñándoles, instruyéndoles en todo lo que yo os enseñé a vosotros. Cómo distinguir, cómo saber qué es, qué no es de Dios. Y luego, cuando ya estén preparados, mándalos a ser discípulos. Cuando estén aprobados. Cuando ya sepan pelear. Cuando ya sepan defenderse solos. ¿Me entienden? Por eso es que pasan tantas cosas en la iglesia y hay tanta gente mal, dañada, destruida, porque los mandaron a un campo de batalla donde no han sido preparados ni capacitados para pelear. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha enseñado, me ha preparado en el tema de guerras espirituales. He tenido no sé cuántas liberaciones que hemos hecho. Hace poco tiempo hicimos una cruzada de milagros y unos hermanos me dicen que había una niña, me dijo, han venido varios, vinieron unos pastores a tratar de liberarla y ella los trató de matar. A los pastores tuvieron que irse, los trató de matar. Yo dije, tráiganla. Esa noche ella fue liberada, todavía está sirviendo al Señor. No sé si Pedrito se acuerda de una aventura que tuvimos por ahí en la iglesia, ahí al lado de la hermana Alcira, una vez cuando estuvieron poseídos los chicos. Estuvieron hasta las 3 de la mañana con los niños ahí. Después al otro día quisieron seguir otra vez con eso y vinieron los papás a amenazar al pastor para venir con la policía y todo porque ya sus hijos poseídos poco menos daban arriba al techo y agateando. Era una locura. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, hermano. Conocerla. Habían unos hijos de un sacerdote que quisieron hacer una liberación ahí en esta historia, en la palabra, y el endemoniado se le fue encima de ellos. Dice que salieron arrancando desnudos, dice la palabra de Dios. A Pablo, Jesús conocemos, para ustedes no. Por eso es importante ser un discípulo de Cristo primero y ser aprobado. Yo sé que esta palabra todo el mundo la conoce, pero debemos tenerla en nuestro corazón, entender que el Evangelio sí es maravilloso, pero hay muchas cosas que debemos aprender para ser un verdadero discípulo de Cristo. Primero debemos ser aprobados. Mi hija estudia en la U, pero antes de ella poder ser lo que está estudiando, tiene que recibir su título, aprobada, y luego ahí será lo que estudió. Igual que nosotros, debemos ser aprobados. Y luego podemos ir a ser discípulos, hermano. Dios nos va a usar a todos, porque a todos nos llama. Y dice, yo estaré con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Nunca te va a dejar solo. Nunca. Él siempre va a estar contigo en tus procesos de aprendizaje. Él va a estar ahí. Es difícil, a veces no es fácil, hermano, porque vienen problemas, vienen pruebas difíciles.
Pasamos algunas que son complicadas, pero debemos estar ahí, permanecer fiel. En el libro de Juan dice en una parte, creo que es por ahí, por el 16, 17, dice que todo árbol que lleva fruto, Dios lo limpia para que lleve más fruto. Y si el fruto permanece en vosotros, punto y coma, entonces puedes pedir todo lo que tú quieras al Padre en mi nombre y Él lo concederá. ¿Sabes cuándo? Cuando yo permanezco y a pesar de los problemas y las pruebas y las dificultades, yo sigo permaneciendo. Entonces, pide todo lo que quieras al Padre. ¿Me entiendes? El fruto debe permanecer. Somos discípulos y debemos permanecer, seguir siendo. En los problemas, en las dificultades. Algunos dicen, pero el Evangelio te cambiará la vida, será. No es tan así. Sí, caminas de victoria en victoria, pero también hay pruebas, hermano. También hay dificultades. Nuestros hermanos se quemó su casa. Pero la perseverancia hoy día los tiene aquí. Porque podrían haberse rendido, haber estado llorando, haber estado quejándose. Pero el confiar en el Señor los tiene aquí. Y el Señor los va a llevar a otro tiempo mejor. Por confiar en el Señor. Porque yo estaré con vosotros hasta el fin. No te dejaré solo. No los dejaré solo. Es un proceso que les ha enseñado, les ha servido. Sí. Un día contará la historia, lo disfrutará. Dirá, no sirvió. De todos los procesos, nosotros aprendemos. Y esos procesos nos hacen más grandes, más fuertes. La sabiduría no viene por leer un libro. La sabiduría viene por los procesos que pasamos, que vivimos y permanecemos. Cuando esos abuelitos se sientan y te cuentan las historias de lo que pasaron, de lo que vivieron, y te dicen, todo lo que viviste, abuelito, o todo lo que tuvo que pasar. Y le dice, por eso es importante permanecer, para un día poder contar las historias y marcar vidas de gentes. Como a nosotros nos impactan historias, usted debe aprender a impactar vidas. Qué maravilloso sería un día ver a Mario predicando la palabra de Dios. Yo lo disfrutaría. Y Mario contando su testimonio, yo llegué a la iglesia, me sentaba allí al lado de la estufa, escuchaba al pastor. Y gracias a esa palabra, hoy día yo estoy aquí donde estoy. Y yo allá abajo sentado, disfrutándomela toda. Feliz por cambiar la historia de alguien. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que vayamos a cambiar historias de familias, de generaciones. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero para eso debemos ser primero discípulos y aprender a conocer la palabra de Dios.
para que usted no vaya a enseñarle religión, para que usted no le vaya a enseñar a la gente doctrinas de hombre. No, usted le enseñe de Cristo, del Cristo vivo, del que prometió y juró el estar todos los días con nosotros, como Él está hoy día acá. Como Él está hoy día acá con nosotros. Póngase de pie allí donde está. Póngase de pie. Dígale al Señor, hable con Él. Si usted anhela ser un discípulo de Cristo, dígale, Señor,